Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo del canal Homo Insapiens. Para mí siempre es un placer compartir con vosotros algunas reflexiones y por eso no me cuesta ningún esfuerzo hacerlo. Precisamente el vídeo de hoy se titula Esfuerzo y placer. La vida es un proceso de cambio permanente. Las especies a lo largo de miles de años van modificándose y algunas especies desaparecen y aparecen otras nuevas. Cada persona es muy diferente cuando tiene 10 años a cuando tiene 60, y no solamente en lo físico, sino en su esencia, en su manera de pensar y de actuar. Lo mismo ocurre con los valores sociales que predominan en cada momento en una cultura u otra. Unos ascienden y son más valorados, otros pierden impulso y se les olvida. Y esto ocurre también pues, con estos valores que son el esfuerzo y el placer. El placer es algo innato. Todas las especies animales, y yo creo que incluso vegetales, persiguen el placer, su placer individual. De hecho, el placer está en la base de la reproducción. ¿Os imagináis si tener relaciones sexuales fuera algo desagradable? Pues no sé si seguiríamos aquí estando vivos. El placer está en la esencia de la búsqueda de la felicidad del ser humano, los animales. Si tenéis un gato en casa, el gato se irá a tumbar siempre en el lugar más calentito y más confortable de la casa. Los leones en la sabana africana se tumban durante el día a la sombra de un arbusto para protegerse del sol. Se busca el placer. Ya en la antigüedad, Aristipo de Cirene desarrolló la teoría filosófica del hedonismo, que estudia y profundiza en los componentes del placer como algo que es natural y que es sano para la humanidad. Las religiones han tenido también una gran importancia en los cambios de los valores en las sociedades, según enfatizar sobre unos o denigrar en otros. Los dioses de los griegos y de los romanos, Zeus, Júpiter y toda su parentela, pues eran unos dioses muy dados al placer. Se enamoraban, se pegaban grandes comilonas, en fin, eran unos dioses muy divertidos. Con el paso del tiempo, estos dioses pasaron de moda y fueron sustituidos por un dios único, el dios de los hebreos, de los cristianos y más tarde de los musulmanes, que era un señor más serio y con menos sentido del humor. Y sus representantes en la tierra, pues más bien condenaron el placer. No les gustaba, no sé por qué, la verdad, pero no les gustaba lo placentero. En cambio, favorecían el dolor, el sufrimiento. Cuanto más sufráis aquí, mejor estaréis en el otro mundo. Esta es un poco la esencia de su teoría. De hecho, ya se suele decir, ¿no?, que todo lo bueno o es caro, o está prohibido, o es pecado. Sin embargo, valoraban el esfuerzo, pero el placer no lo veían nada bien. Y esto, claro, creaba una importante contradicción en el espíritu y en la mente de las personas, porque sus creencias religiosas les hacían pensar que lo bueno era no dejarse vencer por los placeres, por las tentaciones, la gula, la lujuria. Todo esto era muy malo. Pero su instinto les gustaba comer bien y les gustaba todo tipo de placeres. Esto era una contradicción muy grande en la que estuvieron viviendo durante muchos siglos los seres en la Tierra. Si contemplamos qué pasa con el esfuerzo, enseguida veremos que inicialmente, más que un valor social, el esfuerzo era una necesidad. Costaba mucho esfuerzo arrancarle alimentos a la tierra. Era trabajoso. Había que esforzarse incluso para sobrevivir. Por lo tanto, no es que fuera algo que estuviera bien, sino que no había más remedio que esforzarse. De lo contrario, uno podía sucumbir. De hecho, con el tiempo, lo que también se dieron cuenta es que a veces el esfuerzo se puede invertir para conseguir un placer posterior. El campesino que trabaja con más ahínco sus tierras y madruga más y se esfuerza más, muchas veces lo hace para poder tener una vivienda más amplia, unos enseres más confortables y poder vivir mejor. Los reyes, los emperadores, tenían que esforzarse también para conseguir mantener sus dominios o ampliar sus reinos. Para ello tenían que esforzarse también buscando el placer de tener ese poder. ¿Y qué dicen o cómo influyen las religiones respecto al esfuerzo? Bueno, pues las tres grandes religiones monoteístas siempre han visto bien el esfuerzo. Yo no sé si sencillamente porque es lo aparentemente opuesto al placer,
El caso es que lo han visto bien y lo han propiciado. Sin embargo, en 1517 Martín Lutero proclamó sus famosas dietas, lo que supuso la ruptura con el cristianismo tradicional de Roma, y aquello introdujo un cambio importante, porque mientras los católicos veían su destino muy en manos de Dios, de hecho, hoy en día se sigue empleando una frase muy común que es: oye, quedamos el jueves. Vale, pues nos vemos el jueves si Dios quiere. Pues era una resignación, Dios proveerá. Además, los cristianos también tenían el recurso de acudir a un santo, a una santa, a una virgen, pues para pedirle favores. Sin embargo, los protestantes, con el concepto de la predestinación, que implicaba que Dios señalaba a sus elegidos dándoles prosperidad en la tierra, hacía que esta gente se esforzase para prosperar, para subir socialmente, lo cual interpretaban como un signo de que Dios estaba con ellos. Y naturalmente siempre se han esforzado más. De hecho, es curioso, si os fijáis, que las naciones con predominio de origen protestante, cualquiera de sus variantes, en su conjunto, son países más prósperos que los países con predominio católico. ¿Y cómo está hoy en un país como España esto del esfuerzo y el placer? Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que el esfuerzo está muy poco valorado. No se piensa mucho en ello, no se mira con agrado. En cambio, el placer sí, está en la cúspide de los valores predominantes. Y además el placer tiene que ser inmediato, ya. Hace 60 años, cientos de miles de españoles fueron a trabajar al extranjero, a Alemania, a Suiza, y allí se pegaron 10 o 20 años trabajando, esforzándose, ahorrando, para luego volver a su pueblo y allí comprarse una buena vivienda o montar un negocio. Hoy en día esto no se contempla. El negocio tiene que ser ya, la vivienda hay que tenerla ya en el momento de que formamos una pareja. Y entonces, pues si no tenemos el dinero, pues se lo pedimos al banco, a menudo sin pensar que luego habrá que esforzarse para devolverlo. Y si no es al banco, pues le exigimos al gobierno que nos dé una ayuda, una subvención, para conseguir el placer que deseamos. Es decir, en poco tiempo, en pocas décadas, hemos pasado de una visión del mundo como un valle de lágrimas, eso de hemos venido al mundo a sufrir, a otra visión según la cual, pues por el hecho de haber nacido, tenemos derecho a conseguir los placeres que nos apetezcan. Y es algo que fomentamos nosotros mismos, porque muchísimos padres crían a sus hijos dándoles todos los placeres que se les ocurren sin pedirles ningún esfuerzo. Los estudiantes esperan aprobar las asignaturas sin esfuerzo. Las clases de física o de matemáticas tienen que ser placenteras, tienen que ser divertidas. Todo tiene que ser divertido, sin esfuerzo. Las relaciones afectivas de pareja también tienen que ser permanentemente placenteras. No se contempla que a veces hay que esforzarse también por mantener esa armonía. No, el esfuerzo no pinta. Y claro, esto lleva a una situación en la que resulta que todo lo que no sea muy placentero nos parece doloroso. Y cualquier impedimento para obtener nuestros placeres pues nos produce frecuentemente una profunda frustración. Y llegamos al esperado momento de las preguntas finales. ¿Obtenemos más placer cuando conseguimos algo con nuestro esfuerzo o cuando nos lo regalan? ¿Por qué será que los niños que tienen un montón de juguetes suelen decir más veces eso de me aburro que los que tienen pocos? ¿Y se puede llegar a ser número 1 del tenis mundial sin esforzarse? Y esto es todo, amigos, por hoy. Si no te cuesta mucho esfuerzo, date el placer de dejar un comentario diciendo qué opinas sobre este asunto. El esfuerzo sin placer nos lleva a la desesperación, pero el placer sin esfuerzo conduce al aburrimiento.